Todo puede ser copiado, absolutamente todo. ¿Tienes una buena idea? Alguien más te la va a copiar. ¿Se te ocurre la mejor forma para iniciar un video? Alguien más lo hará en el video de abajo. Haces una gran pintura, será copiada. Puede que esté feita o puede que incluso la copia la supere. O como cuando estás con amigos de paseíto y le tomas foto a un ángulo perfecto a un edificio. Pasa el día y ya en la noche te metes a Insta para ver cómo le fue. Te darás cuenta que todos tus amigos casualmente tuvieron la misma idea. ¿Alguna idea de negocios? No te preocupes, una gran empresa la tomará prestada. Entonces, por favor comenten buenas ideas abajo para que las copien en el siguiente video. Pero ya en serio, entre tanta copia, ¿dónde quedó la original? ¿Se perderían aquellas ideas originales entre la inagotable reproducción de esa misma idea original? Es decir, si un granito de arena es un clon del otro y así sucesivamente, será imposible encontrar el primer grano de arena en la playa. De esa forma, pierde sentido ser creativo. Simplemente mis ideas se perderán entre todos los granos de arena. Si todo es una copia de la copia, me intriga saber dónde se encuentra la primera idea original, el primer grano de arena. Pero bueno, esa pregunta ya será para próximos videos. A lo que concierne este video ensayo de hoy, es que el mejor tiempo para copiar es hoy. Ya se acabó el acordeón, o asomarte tantito para ver el examen de tu amigo. Ahora puedes copiar todas las respuestas desde una IA. ¿Para qué reproducir a mano un retrato si se puede imprimir? Es más, basta con tomarle una foto. En esta facilidad de copiar o de reproducir algo muchas veces se pierde la necesidad de ser original o tener talento. Es por eso que voy a copiar las palabras que dijo Aldous Huxley. Por cada página producida en 1830, en los 30 equivalía a 20 páginas. Por otro lado, supongamos pues que haya 3 o incluso 4 talentos artísticos en los 30, por uno que había antes. No por eso deja de ser indudable que el consumo de material de lectura y de imágenes ha superado por mucho a la producción natural de escritores y dibujantes dotados. Es decir, si en 1830 un autor creaba una página, en 1930 2 o 4 autores creaban 20 páginas. Ahora bien, en 2026, 10 autores crearán 1000 TikToks. Cada vez hay más contenido y menos creadores. Muy adelantado a su época, Huxley continúa. La producción de desechos es en todas las artes mayor que antes, y así seguirá siendo mientras las gentes continúen con su consumo desproporcionado de material de lectura, de imágenes y sonoro. Huxley, sin darse cuenta, ya estaba describiendo lo que hoy conocemos como brain rot. El arte de copiar posibilita una mayor cantidad de contenido en comparación a autores talentosos. Este fenómeno se debe a que actualmente es más fácil crear y reproducir contenido artístico. Hacer un libro antes tomaba meses a un autor, de investigación, redacción. Hoy, este mismo autor puede hacer 50 libros al año con las herramientas vigentes. ¿Será bueno o malo? Ya discutiremos eso más adelante. Pero por el momento es irrefutable que si el fin de la creación artística no es el valor del arte, sino su producción masiva, seguiremos creando brain rot sin parar. Y más si las herramientas que producen arte siguen facilitándonos tanto la creación artística. Voy a dejar este tema un ratito, aquí se va a quedar, que de igual forma se retomará. Ahora nos enfocaremos en una de las consecuencias de esto, la cual es el principal enfoque de este video, la historia. Nuestra historia. ¿Y cómo la hemos copiado y reproducido para enseñarla? Así es, con líneas del tiempo. Ya hablé sobre mi disgusto por ellas en el video pasado, pero en resumen, mi problema es que simplifican la historia. Por lo tanto, nuestro entendimiento de la historia sería de igual forma reducido. Una simplicidad que se vende como neutral cuando en realidad ya se está eligiendo qué importa y qué se queda fuera. Por ejemplo, decir que del año 476 al 1492 fue la Edad Media implica ignorar todos los acontecimientos que ocurrieron fuera de Europa. De eso tratará el video. Pasaremos por mi proceso creativo, que ya verán que no es muy lineal, donde desarrollé mi propia versión de línea del tiempo, que ya verán cómo está muy relacionada con el arte de copiar. Pero bueno, después de ser un hater por 13 minutos, quedé sorprendido por el buen recibimiento que tuvo el video pasado, cosa que les agradezco. Sin embargo, hubo unas críticas. Por ejemplo, las líneas del tiempo son útiles como herramienta. Permiten esquematizar, enseñar, resumir. Y lo interesante en ellas se encuentra entre los puntos. Además, sirven como primer acercamiento en una investigación. Son buenas por lo sencillas que son. Pedirles complejidad sería como pedir que una flauta suene como piano. Además, es vital para disciplinas como la arqueología, donde se ordenan procesos.
De igual forma, mencionan que la manera de contar la historia selectivamente es necesaria en orden para una lógica narrativa, por lo que cualquier otra forma de línea del tiempo será sesgada. Y es por esa misma utilidad y eficiencia que se volvieron tan dominantes. Literal, las hay hasta en el cereal, aparecen en todos lados. Sin embargo, el problema es que nunca se advierte de sus riesgos y sesgos. Por ejemplo, cuando no se señalan, la línea del tiempo deja de ser una herramienta didáctica y se podría convertir en una forma de instrumentalizar la historia. Deberían ser un complemento, pero no el fundamento principal para enseñar historia. Entonces, el problema no son las líneas de tiempo, sino su uso. Siento que es un ciclo vicioso. Desde chiquitos nos enseñan con líneas. Por lo tanto, nuestra visión histórica será reducida a eso, una línea, donde los eventos transcurren de A a D. Crecemos y sin cuestionar le enseñamos a otros niños con líneas, y así continúa el ciclo. Como se mencionó antes, claro que son útiles y que pueden ser la introducción para una investigación más compleja. Pero hay que ser sinceros, en la mayoría de ocasiones no vemos más allá y nuestro entendimiento se queda ahí, en una línea. Y miren, no nos culpo. ¿Cómo podremos saber sobre la complejidad de la historia si nunca estuvo presente en las herramientas con las que nos las enseñaron? Entonces las líneas del tiempo condicionan su uso. Por ejemplo, en el video anterior mencionaba que los egipcios inscribían su historia en piedra, por lo que eran muy breves por la dificultad de tallar en ellas. Por lo tanto, su entendimiento de la historia es breve. Prueba de ello es que en lugar de entender el tiempo como el año 2000 después de Cristo, era fragmentado. Lo veían como el séptimo año del reinado de Akenatón, por lo que su percepción no es lineal como la actual, sino cíclica. Claro que esa forma de entender la historia también puede ser atribuida a otros motivos, pero mi punto es el siguiente. Si cambiamos las líneas del tiempo, o más bien, creamos alternativas para entender la historia, ¿nuestro entendimiento del pasado dejará de ser lineal? ¿Nuestra percepción de la historia y tiempo cambiaría? Desarrollaré una nueva línea del tiempo. Esta versión será relativamente tradicional, pero tendrá unos ajustes que cambiarán por completo la forma de interpretar una línea del tiempo, y la explicaré por medio de la historia de la arquitectura mexicana, el aura, las herramientas con las que copiamos el arte y Maradona. ¿Recuerdan las críticas que les conté de mi video pasado y mis propias críticas hacia las líneas del tiempo? Pues justo esa es la temática de esta línea del tiempo. Es eso, un choque de ideas. No solo del conflicto del principio, sino que podría abarcar casi cualquier conflicto. Por ejemplo, los que defendían la cámara cuando llegó a los que no. O los que creían que el cine arruinó la sensación irrepetible de presenciar una obra de teatro, y los que creían que el cine es simplemente una nueva forma de transmitir historias. O los que creen que las quesadillas van sin queso contra los que no. Pero bueno, de esa forma, en lugar de tener una línea donde se cree que simplemente el cine sustituye al teatro, tendremos una en donde los dos conviven y están en conflicto. Por supuesto tendrá limitaciones, pero no intentando ser arbitraria. Además, el criterio con el que digo qué sigue, trataré que no sea una opinión, sino que tenga un sustento material para que no sea susceptible de instrumentalización. Es decir, en lugar de narrar, por ejemplo, la historia del arte en épocas o vanguardias, será por medio de las técnicas que generaron esas vanguardias. Otro ejemplo. En la Edad Media, la técnica que se conocía era la litografía, la cual hace que esta obra en pantalla tenga ese aspecto. La evolución de la técnica no es arbitraria, responde a necesidades, contextos, pero sobre todo es algo que podemos tocar, observar y comprobar. Entonces el arte que vemos en los periódicos es posible porque la técnica de la imprenta lo permitió. Con este argumento, en lugar de que una línea del tiempo sea determinada por acontecimientos que el creador decidió arbitrariamente, será producido por causas y efectos, los cuales para este ejemplo diré que es la técnica, la cual es un objeto físico y no una opinión. Ya lo que varía es el uso que se le dio. Inicié basándome en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. Pero no se espanten, así como los juegos de mesa le irán entendiendo sobre la marcha. Esta línea la aplicaremos en la historia de la arquitectura mexicana, pero podría ser cualquier rama de la historia, como del K-pop. La primera civilización en el altiplano mexicano, Cuicuilco, entre el año 700 y 100 a.C., construyó uno de los primeros basamentos pétreos. ¿Por qué es relevante? Porque demuestra cómo la técnica, en este caso el uso de piedra, cambia la arquitectura para siempre. Entonces el hecho que aprendieran a construir con este material cambia por completo no solo su ciudad, sino sus costumbres, religión, sociedad. Walter Benjamin afirma que los cambios tecnológicos generan cambios en la esfera sociocultural. Ahora sus construcciones perduran para siempre. ¿Y qué cosa es igual de eterna que la piedra? Así es, Dios.
Su arquitectura entonces se convierte en una relación con lo sagrado. Es por eso que si avanzamos en el tiempo, en Teotihuacán, las construcciones que representaban conceptos religiosos como la pirámide del Sol o de la Luna sobrevivieron. Están hechas de piedra porque deben ser eternas, así como lo eran sus dioses. Entonces, si surge una nueva técnica como el talud tablero, que se compone de una línea inclinada y una horizontal, lo sagrado entonces será algo rectangular, inmutable y estable. Según Raúl Flores Guerrero, el talud tablero es rectángulo, rígido y absoluto, sublime, eterno e infinito, como debía ser la religión en ese momento. ¿Pero en qué se parece la arquitectura teotihuacana con Maradona? He dicho muchas veces que las pirámides son eternas, y sí, en eso se parecen, son eternos, pero a ver, no es que Maradona realmente haya vivido 1000 años, ni que estuviera hecho de piedra, pero hay algo que emana de él que no se puede replicar, ya sea su historia, la mano de Dios, su personalidad única. Se podría decir que tiene aura. El aura no es algo nuevo. Walter Benjamin lo define como la manifestación irrepetible de una lejanía, por cercana que pueda estar. Podrías tener a la misma Mona Lisa de frente, pero el hecho de que sea única e intocable la llena de aura. Justo la antigüedad de las pirámides de Teotihuacán, sus materiales desgastados, su lejanía en el tiempo, sentir ese misterio de desconocer cómo desapareció su civilización hace que irradie aura. Es esa misma lejanía de un ser querido que falleció o la de Maradona ahora que partió de este mundo. Benjamin desarrolló esta idea del aura para explicar cómo se ha perdido cuando llegó a la fotografía y el cine en el siglo XX. Sin embargo, yo la aplicaré a la arquitectura y además la quiero aplicar a esta línea del tiempo que están viendo en pantalla. Se darán cuenta que no es una línea fija que hable de una cultura en específico, más bien es como una lupa para analizar la historia. Por ejemplo, cuando inicia con magia religión, me refiero a cómo el arte, arquitectura y vida cotidiana se hace con afán ritualístico o religioso en un pasado. Por ejemplo, con Teotihuacán veremos que el aura se manifiesta distinto a través del tiempo. Las pirámides eran valiosas por su función ritualística. Los teotihuacanos no las veían como espacios de riqueza cultural o instagrameables, sino como lugares necesarios para llevar su vida religiosa. O una pintura rupestre, de estar escondida a propósito, al ser un arte destinado exclusivamente a los espíritus, pasa a ser exhibida en museos. En resumen, el aura de tener valor ritualístico pasa a ser exhibitivo. Ya no se le reza, ahora se le toma una foto. Sin embargo, lo que se me hace muy interesante es el hecho de que Maradona ocurrió al revés. De ser probablemente el jugador más visto y famoso, valor exhibitivo, pasa a tener un valor ritualístico. Observen por ejemplo la iglesia maradoniana. Los argentinos me podrán corregir, pero es un movimiento paródico fundado en Rosario que lo venera como Dios y cuenta 10 años desde su nacimiento en 1960. Sus seguidores celebran rituales, tienen 10 mandamientos y conmemoran su cumpleaños como una Navidad simbólica que gira en torno al aura de esta figura argentina. Voy a regresar tantito a la línea del tiempo, pero ya iremos viendo cómo se integra este caso a la línea del tiempo. Antes de continuar, me gustaría aclarar que esto no es un determinismo tecnológico, es decir, no es que toda la historia se rija a partir de la técnica, pero lo que quiero decir es que la técnica hace más probable que ocurran ciertos acontecimientos. Por ejemplo, otro momento donde la técnica vuelve a transformarlo todo fue cuando llegaron los españoles a México, y con ellos nuevas técnicas de construcción. Técnicas como el arco, las arbotantes o las bóvedas fueron permitiendo que los edificios sean cada vez más altos, porque creían que Dios estaba arriba, en el cielo. Entonces ahí se ve cómo la misma cosmogonía y técnica de reproducción se van retroalimentando. De alguna forma el hecho de que haya arcos ojivales o taludes tableros hace que las personas se acerquen más a Dios. Volviendo a la línea del tiempo, ya vimos que es la técnica, pero me gustaría implementar un nuevo concepto del cual ya hablamos al principio del video, el arte de copiar. Walter Benjamin lo define como reproductibilidad técnica. Y lo rompió todo dado a que ocurrió una transformación en la técnica tan drástica que deformará por completo esta línea del tiempo. Y no solo eso, sino que fue la culpable de que dejemos de rezar en una iglesia para ahora tomarle una foto. Si bien la técnica siempre ha sido usada para reproducir arte, por ejemplo, un discípulo de Leonardo usa un lienzo y pintura para copiar la Mona Lisa, en el siglo XIX ocurre un cambio brutal y es la llegada de la fotografía y cine. Esta técnica es revolucionaria, porque ahora, solo volviendo a reproducir la película, puedes repetir lo que antes solo podías ver en una obra de teatro. Entonces se vuelve aún más fácil copiar. Y ahora les aventaré un ejemplo, pero con la Mona Lisa. ¿Quieren ser millonarios? Muy sencillo. Primer paso, les vuelvo a enseñar la Mona Lisa. Segundo paso, tómenle captura de pantalla. ¿Listo?
¡Felicidades! Ahora son millonarios, ya tienen a la Gioconda. Lamentablemente eso pensé cuando le tomé una foto en el museo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Por qué mi foto no vale millones de dólares y la Mona Lisa sí? Volvemos a Laura, solo existe un cuadro, pero miles de fotos de esa obra, desde plumas hasta tazas. Estas, al ser fácilmente reproducibles, pierden su aura. No es especial tener un póster de la Mona Lisa, pero sí verla de frente. Y eso ha generado un efecto colateral. Ya no es algo a lo que pocos tienen acceso. Ahora todos pueden ver a la Mona Lisa. Entonces, regresando a nuestra línea, ya podemos ir viendo cómo funciona. Primero tenemos una técnica usada para fines mágicos o religiosos, y luego llega la reproductibilidad técnica, que destruye su aura. Walter Benjamin afirma que la pérdida de aura es causada por la reproductibilidad técnica. Ya no es necesario viajar a Teotihuacán para ver una pirámide. La puedes ver en una revista, en una película, en un libro o en redes sociales. Pero esa imagen repetida una y otra vez empezó a perder aura. Si la reproductibilidad técnica es la fotografía en el arte, ¿cuál sería en la arquitectura? En el Porfiriato llega de Europa el acero en la construcción, el cual es de suma importancia para el proyecto de Porfirio Díaz de industrializar y modernizar México, ya que permite estructuras más ligeras, resistentes y se pueden hacer en masa. Es un material reproducible, así como las fotos. La historia siempre ha sido un ring. Por lo mismo, en estas partes se abrirán dos vertientes de nuestra línea del tiempo, las cuales se estarán peleando una y otra vez. El primer contrincante es la defensa de Laura, que está en fricción contra la nueva técnica de reproducción, el acero. Que más que una técnica, aquí sí me gustaría aclarar que introduce una nueva lógica que hace que la arquitectura sea mucho más estandarizable y rápida de hacer, como el cine. Teniendo en cuenta esto, los defensores argumentan que hay una pérdida de aura tradicional ya que se deja de priorizar la mano de obra artesanal y tradición constructiva como las bóvedas catalanas por la técnica de reproducción que forma un nuevo camino en la línea del tiempo. Ahora bien, esta pelea está amañada. Siempre ganará la técnica de reproducción. En palabras de Walter Benjamin, la técnica de reproducción separa lo reproducido del ámbito de la tradición. Y pasa lo mismo en cualquier arte. Cuando llegó la foto, aparecen los que defendieron el valor irrepetible de una pintura contra la foto, o el teatro sobre el cine. Sin embargo, esta última terminará prevaleciendo. Ahora bien, cuando digo que la técnica de reproducción siempre gana, no quiero decir que lo anterior desaparezca. La pintura no murió con la foto, ni la construcción con piedra por el acero. Pero cuando una nueva tecnología irrumpe, no es que sea una opinión que lo cambie todo para siempre. Pero a ver, no es que la llegada de nuevas técnicas aparezcan por generación espontánea. Estas son provocadas por condiciones materiales, es decir, conflictos políticos, enfermedades, guerrillas, etc., que esas hacen que sea posible o incluso necesaria la llegada de la nueva técnica. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a usar esta técnica? Por un lado, en el Porfiriato, el acero se decidió usarlo como el esqueleto de los edificios. Pero esta estaba escondido. Lo que realmente se mostraba eran los estilos importados de Europa, como lo que vemos en Bellas Artes. Se escondía el acero, pero se presumían materiales costosos. Sin embargo, esta arquitectura era solo para los ricos y gobernantes. La belleza extraída de las artes europeas trata de ocultar no solo el acero, sino las injusticias. Las clases altas vivían en estos edificios, mientras que la construcción de tipo económico siguió usando envigados de madera, tierra y estuco. La política disfrazada de edificios hermosos oculta la decadencia de la época que incluyen desigualdades, despojo de tierras indígenas y precarias condiciones de trabajadores. Es lo que Benjamin define como la estetización de lo político. El ejemplo más extremo de esto lo vimos en el nazismo. El fascismo descubrió que si vestías la guerra de ritual, si le ponías música épica y encuadres monumentales, la gente le aplaudía. En otras palabras, instrumentaliza el arte para hacer arquitectura monumental, cine patriótico y desfiles militares. Este arte manipula a las personas haciéndolos creer en la belleza de la guerra, sustituyendo una conciencia crítica histórica por patriotismo y ciega fe en el líder que en este caso encarna la ideología de una raza superior, la aria. Algo así. Auf in den Kampf! Für Kaiser, Gott und Vaterland! Cuando la realidad es otra. Benjamin decía, la humanidad está lo suficientemente alienada de sí mismo como para vivir su propia destrucción, como si de un gozo estético de primer orden se tratara.
Pero la técnica no solo sirve para disfrazar la realidad, también puede transformarla. La otra forma en la que podemos usarla es democratizando la arquitectura. Por ejemplo, el conjunto Buen Toro de Miguel Ángel de Quevedo, uno de los primeros edificios verticales en México. Usa el acero prefabricado y concreto que permite otorgar vivienda a 174 familias en 1.7 hectáreas en poco tiempo. En efecto, se pierde el aura de ser un edificio único, hecho a mano, pero a cambio le permite democratizar la técnica. Sería usar la arquitectura para ayudar a la población. Walter le llama a esto como la politización del arte. En el cine, la estetización de lo político se podría ver como esas películas propagandísticas, ¿sí? Mientras que la politización del arte tiene un propósito más crítico, de concientización. Como lo podemos ver con la película de Backrooms. No es que esta película hable de crítica social, pero en mi opinión siento que la forma en la que se hizo es bastante democrática. Por ejemplo, en el pasado necesitabas recaer en Hollywood para tener los medios o las técnicas para realizar tu película. Sin embargo, Backrooms se hizo desde YouTube. YouTube de alguna forma democratizó los medios y las técnicas para que esta película sea posible. Entonces, hoy en día es más fácil hacer una película, ya sea para fines propagandísticos o de brain rot, o para inclusive algo más crítico y artístico. Y de eso va esta línea. Las condiciones sociales, culturales, económicas hacen que surja una reproducción técnica que desplaza al aura del anterior. Aunque haya defensores del aura, esta se impone, desemboca en una decisión: la estetización de lo político o la politización del arte. Y este ciclo nos brinda una forma no tan arbitraria de ver la historia al seleccionar varios caminos y enfrentarlos. Es en lo que consiste esta primer árbol. Por ejemplo, así continuaría. Tras la contradicción de la modernización, progreso y belleza europea en México y las injusticias sociales y económicas, surge la Revolución Mexicana. Y de igual forma, la crisis de tuberculosis produce una nueva técnica de reproducción que intenta satisfacer las necesidades de la época. Se busca una nueva identidad nacional y además se requieren espacios más higiénicos de cara a la tuberculosis. Llega un nuevo uso del concreto, acero y vidrio. La nueva técnica de reproducción consiste en la planta libre, ventanas grandes, superficies lisas y en la eficiencia. En otras palabras, ya no es necesario ocultar la estructura, sino usar el acero y concreto para sustituir los muros de piedra y poner grandes ventanas para garantizar ventilación a los enfermos, como el edificio sanatorio para enfermos de tuberculosis de José Villagrán. Ya se la saben. Llegan los defensores del aura, argumentando que los edificios ornamentados dotan de belleza a las ciudades y que estos edificios modernos son un abaratamiento del arte. Es por eso que conviven en las mismas fechas edificios como el Sanatorio y el Palacio de Bellas Artes. No olvidemos que ambos comparten estructura de acero y concreto, así como modernas instalaciones hidráulicas, eléctricas, ascensores y teléfonos. Si bien Bellas Artes inició en el Porfiriato con la técnica antigua, tras la Revolución fue terminando en defensa del aura. No defienden el edificio tradicional, ya sean sus materiales ni la cultura que los hizo, sino el aura y la estética de este. Manfredo Tafuri y Francesco Dalcó diría que era una resistencia sublime al cambio. Dicen que defender la arquitectura del porfiriato traída de Europa es celebrar más la extinción de un mundo que la aparición de nuevos horizontes. Y sabemos cómo termina esto. La superación técnica, es decir, el funcionalismo y eficiencia del acero y concreto, a simple vista será dominante. De esta victoria surgirán dos vertientes, nuevamente la estetización y la politización. La historia no se repite, pero rima. Por un lado, de estos edificios casi sin muros surgirá la automatización de la vivienda sin identidad, como el plan Levittown en Estados Unidos, que propulsó la construcción masiva en serie cuyo único fin es el de venderse. Así surgieron los suburbios, casas completamente iguales. Ganaron los Pixies. Y por otro lado, la automatización integró una identidad nacional. Arquitectos como Mario Pani, Juan O'Gorman y Luis Barragán usaron la técnica de reproducción para fusionarlo con la nueva identidad mexicana, la mexicanidad, y darnos proyectos como Tlatelolco, la UNAM y nuevas propuestas de vivienda como la Casa Ortega, integrando a la naturaleza en lugar de apartarla. Y de eso va esta línea del tiempo. Posteriormente, las nuevas condiciones incitan a desarrollar nuevas técnicas de reproducción como las digitales, impresión 3D, entre otros que determinarán cómo se construye en la época. Con la IA, ¿cómo creen que se comporte la línea del tiempo? Actualmente debemos decidir si la IA es una estetización de lo político o una politización del arte. Lo pregunto porque ya vimos que la técnica, aunque inevitable, no es neutral. Esta nueva tecnología realmente, ¿a quién está beneficiando?
Esta línea, aunque siga siendo selectiva, pone en cuestionamiento los eventos al poner más caras de la moneda. Si bien trata de ser menos arbitraria, yo sigo eligiendo qué lenguaje arquitectónico sigue. Mi criterio para eso era que la técnica lo determinaba. Por ejemplo, el surgimiento del arco o del talud tablero determina el estilo arquitectónico dominante, y eso no es que sea una opinión. Pero, seamos sinceros, hay más técnicas que solo las mencionadas. Además, no fueron las únicas civilizaciones en el altiplano mexicano. Ahora bien, ¿no considera que, por ejemplo, Juan O'Gorman, pese a ser moderno, retoma técnicas del pasado como el talud tablero o el arco maya? Entonces, la historia no es simplemente una sucesión de técnicas. Regresando a Maradona, esta estructura a modo de árbol no es capaz de explicar la iglesia maradoniana, es decir, se supone que la reproducción técnica debió haberle quitado el aura al astro argentino y darle un nuevo valor exhibitivo. Pero no fue así, se invirtió el proceso y se creó una iglesia con valor ritualístico en pleno siglo XXI. Probablemente no se puede encerrar la historia en una estructura fija. Me doy cuenta que el problema a lo mejor está en la técnica. Probablemente no hay un medio, ya sea en papel, en un iPad o audiovisualmente como un video en YouTube, para contener esa complejidad y hacerla simple. Pero entonces, ¿esta línea no sirvió de nada? La verdad, no creo que dejen de enseñar con líneas del tiempo tradicionales por mi culpa, pero al menos este árbol nos muestra que buscar resolver la contradicción de la simple complejidad nos impulsa a buscar otras técnicas para explicar la historia, como es el caso de este video. Pero se puede extrapolar a que estas contradicciones son las que nos impulsan a buscar mejores formas de construir, crear arte, hacer ciencia. Ya dirán ustedes, quizás sí es como se mueve la historia. Esta línea no es el final, sino parte del proceso. Continuando con el proceso, entonces, si la técnica, medio, herramienta está limitando cómo represento la historia, así como Taller en Piedra adoptaba de una distinta percepción de la historia de los egipcios, ¿qué pasaría si tallamos una línea del tiempo no en piedra, sino que la hacemos en 3 dimensiones? Una que incluso puedas entrar en ella y habitarla. Está loca la idea, lo sé, pero ténganme fe. De eso tratará la tercera y última parte. Gracias a los 11 que votaron en la encuesta, mis más reales. Cuando chequé un empate, pero al final ganó el video largo. Pero ya era tarde, les voy a quedar a deber un dulcecito. Me tardé en subirles contenido no por la creación en específico de este video, sino en la creación del siguiente video, que hasta ahora la verdad ha sido mi favorito. Ya verán que nos dará una nueva forma de ver la historia y nos ayudará a ser más creativos. Sin más que agregar, me ayudarían con un like y suscríbanse para ver el final de la trilogía.